Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición que estamos realmente emocionados de llevar adelante porque estamos con entrevistas que entiendo yo pueden ser de su utilidad, pueden ser muy beneficiosas para los criterios que pueda tener hacia adelante. Hoy vamos a hablar de las herencias. Ustedes han escuchado hablar de casos extremos en los cuales, por ejemplo, la familia entra en controversia para poder reclamar una herencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos seguir para reclamar una herencia? ¿Qué pasa cuando la mamá y el papá fallecen? Hoy vamos a tener todas, pero todas las respuestas y les pido que se queden conmigo durante los próximos minutos. Voy a saludar cordialmente hoy a la doctora Ivette González Egües. Ella es abogada de profesión con una amplia experiencia, 20 años como oficial de registro civil. Pero además la experiencia también está basada en un principio muy importante. Tiene una maestría en Derecho Privado, Familia y Propiedad Intelectual, lo que nos va a permitir desglosar el tema de las herencias con toda y absoluta confianza y con toda la amplitud que merece ese tema. Doctora, gracias por atenderme durante esta jornada y qué lindo saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Martín? Mucho gusto. Perfecto. Vamos a conversar a continuación de las herencias. Para empezar, conceptualicemos. ¿Qué es una herencia, doctora? Bueno, la herencia es el patrimonio de bienes que dejan los padres al fallecer. Eh, el patrimonio que tienen los padres, ¿no es cierto? Ese es el concepto Bienes. más simple sobre herencia, ¿no? El concepto más simple, bienes que pueden ser casas, automóviles, líneas telefónicas. En fin, hay una variedad de cosas que pueden existir. Pero quiero mostrarle a continuación, para continuar esta entrevista, quiero mostrarle algunos casos que son evidentemente de orden extremo. Me voy a permitir compartir con usted, por favor, la pantalla para que podamos en los próximos minutos ver estos casos extremos. ¿Le parece? Vamos a compartir justamente uno de estos casos que me parece importantísimo a destacar porque conlleva de por medio la muerte de personas. Por favor. La historia que van a conocer nos dejó sin aliento cuando la escuchamos por primera vez. Todo por una herencia que al final puso al descubierto un macabro plan. La historia con Alejandra Ospina. Alejandra. El hecho se registró la semana pasada cuando una vendedora de empanadas y su hija de 13 años fueron atacadas con arma blanca dentro de su vivienda. Según la información de la SIJIN, la autora intelectual de este hecho sería la hija mayor de la señora, quien pretendía quedarse con una herencia. 8 días después del crimen de Virgelina Lozano, una humilde vendedora de empanadas en Cali, la policía sorprendió con la captura de la hija mayor de la víctima, identificada como Shirley Vargas. La señora pues está siendo indiciada, le dieron medida de aseguramiento y está siendo indiciada por el delito de homicidio agravado, en concurso con homicidio en atentado agravado también. Según la investigación, la capturada había pagado 100.000 pesos a un menor de edad para asesinar a su mamá y a su hermanastra de 13 años para quedarse con una herencia. Así lo confesó el sicario, dice la policía. Es abordado para que él realice esta actividad. Allí lo convencen y pues obviamente el muchacho realiza el homicidio allí contra la señora y las lesiones de la menor de edad. El 23 de mayo, cuando ocurrió el hecho, la familia de la mujer de 57 años había pedido que el caso no quedara en la impunidad. No, que investiguen el caso y que no se vaya a quedar impune, que eso tiene que resultar el culpable. La joven de 13 años recibió más de 20 heridas con arma blanca, pero logró sobrevivir y a esta hora permanece en observación médica. El autor material de este hecho, un joven de 17 años, ya fue judicializado por el delito de homicidio agravado y tentativa de homicidio y ya fue enviado a un centro transitorio para menores. Información desde Cali. Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol. Doctora, esto ocurrió La historia que van a conocer nos dejó sin aliento en Cali, Colombia, como bien usted ha escuchado y ha referenciado en esta nota. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición? ¿Los padres mueren y la ambición comienza? La ambición siempre ha existido y es desmedida, ¿no? Porque en este caso deberíamos recibir con agradecimiento todo aquello que los padres nos dejan, sean bienes inmuebles, bienes muebles, pero el tema es de que a veces los hijos siempre han sido ambiciosos, pero con el tema del fallecimiento y el tema de una posible herencia cuantiosa,
hace que ocurran todos estos tipos de casos penales. Y muchas veces no nos enteramos, pero sí las familias llegan a pelearse entre hermanos, llegan incluso a querer quitar a la viuda o al viudo, y son casos bastante catastróficos, ¿no? Por el tema familiar. Sí, Martín, realmente es una triste realidad que vivimos con este tema de las herencias, que deberían ser recibidas como un regalo que nos dan los Ahora, padres. doctora, hay muchas familias que tienen varios hijos. ¿Qué ocurre si no todos los hijos quieren declararse herederos o existen discrepancias al interior? ¿Qué puede hacer uno? Bueno, en realidad ahora se llama aceptación de herencia. Todos los herederos pueden realizar un trámite de aceptación de herencia, como también hay un trámite de renuncia de herencia. Lo aconsejable es que la familia se lleve bien y todos concurran ante un notario de fe pública y realizar esta aceptación de herencia en el mismo momento. Pero resulta que muchas veces las relaciones ya vienen fracturadas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los hermanos, incluso la viuda o el viudo, pueden concurrir por separado ante los notarios y realizar la aceptación de herencia. El tema es que cuando estamos haciendo la aceptación de herencia, cada uno tiene su cuota que le corresponde y paga de los impuestos de la cuota que le corresponde. Entonces puede ser que un hermano sí realice la aceptación de herencia y la pueda insertar en derechos reales, anotarla en derechos reales, pero los otros hermanos no. Por lo que consecuentemente se queda la anotación, pero el bien no se puede vender, no se puede alquilar, porque tiene que tener la aceptación de todos los dueños. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede hacer uno? Porque uno sí quiere y los otros no. Claro, uno nomás lo anota en derechos reales y se queda anotado, porque tampoco puede disponer de todo el bien, tampoco puede alquilarlo, tampoco puede venderlo, tiene que esperar que vengan, que concurran los otros herederos. Y la herencia tiene un plazo, puedes tú realizar tu aceptación de herencia en 10 años, es decir, que uno de los hermanos puede aceptar la herencia a los 3 meses de fallecido, al mes de fallecido su papá, y el otro puede aceptar dentro de 10 años, lo que causa un perjuicio económico a los otros herederos. Ahora, si uno se declara heredero y el resto no, ¿no están los demás obligados a declararse también? No, porque es un trámite voluntario de aceptación de herencia. No se les puede obligar. Entonces, Pero tú, lo importante sería pactar, es decir, no hay de otra. Tiene uno que no hay otra. necesariamente pactar. Desde el momento en que se saca la certificación de descendencia, porque puede ser que tú conoces 3 hermanos, pero pueden aparecer otros hermanos de otras esposas y que están lejos y que viven en otros países que tú ni siquiera sabías que eran hermanos. Entonces, ahora con este certificado de descendencia se detectan estos hermanos y solo él puede declararse, pero tienen que concurrir también los otros hermanos. Bueno, eso Claro es... que tú, de esa tu cuota, digamos, puedes, qué sé yo, sacar un préstamo, puedes dejar esa parte que tú tienes, pero de todas formas no se puede, si es un bien indivisible como una casa o un terreno, no puedes disponer de todo, o sea, te perjudican. Y Ahora, muchas veces los hermanos se perjudican. sí, evidentemente. Y doctora, ¿qué ocurre si uno de los hermanos, por ejemplo, fallece en este momento en el cual se está tramitando la herencia? Quedan los hijos, probablemente. ¿Los nietos pueden ser partícipes de la herencia de los abuelos que han fallecido, por ejemplo? Sí, pueden ser, porque incluso por eso cuando se empieza con este certificado de descendencia salen los hermanos. Si alguno de los hermanos hubiera fallecido, el notario les pide la certificación de descendencia de ese hermano. Si el hermano ha muerto soltero, no hay problema, y se incrementa el patrimonio de los otros hermanos. Pero si el hermano tuviera esposa e hijos, estos tienen que entrar a la herencia, es decir, los nietos tienen que entrar y declararse de Bueno, manera separada. otro problema que puede surgir es que uno de los hijos se haya casado varias veces. Si se ha casado varias veces, ¿las esposas tienen derecho a la herencia?
No, porque porque ha concluido el matrimonio y por lo tanto todo vínculo jurídico. Pero sí tienen derecho a la herencia los hijos que hayan nacido de esas diferentes uniones y en realidad la última esposa, ¿no ve? Y si no ha habido última esposa, la conviviente. Bueno, ahora, doctora, entre estos temas que uno va viendo cotidianamente, se encuentra con situaciones extremas. Le quiero mostrar a continuación lo que pasó también y me voy a permitir compartir otra información sobre lo que pasó en Santa Cruz. Acá marcado esto. Fíjese lo que le pasó a don Florencio. Este señor terminó enterrado en el patio de su casa la noche del 23 de junio del año 2021, es decir, hace menos de un año. Un grupo de investigadores ingresó a su vivienda. El ex militar tenía 78 años y estaba desaparecido desde mayo del año 2020, es decir, un año y un mes exactamente. Su vivienda estaba ubicada en la urbanización Toborochi, al sur de la ciudad de Santa Cruz. El propósito de este señor era defender su terreno y defender su vivienda, y llamó a una de sus hijas para que la ayude. Esa hija fue desde Cochabamba, doctora, hasta Santa Cruz para poder apoyar a su papá. Pero dicen que tenía tan mala relación con el papá que finalmente terminó matándolo. No solamente ella, sino además el esposo de ella y también la mamá de ella fueron los que enterraron en verdad a este señor, al señor Florencio. Hoy en día se encuentra en el penal de Palmasola, pero es otro de los ejemplos de violencia extrema también que existen justamente por la herencia. ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto interés en lo que se hereda, doctora? Bueno, realmente eso es un caso extremo, pero han pasado varias historias así, Martín. En este caso, la familia, bueno, no ha conseguido nada porque lo ha enterrado y seguramente no tenían ni siquiera el certificado de defunción. Pero la verdad es que no solo es la herencia, son traumas que vienen desde más antes, desde el tema familiar, porque no te olvides que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, en la familia aprendemos compasión, aprendemos a trabajar, aprendemos disciplina, aprendemos valores. Pero estas familias en alguna parte son disfuncionales, en alguna parte han sufrido violencia y los hijos ya llevan resentimientos muy arraigados que deben ser tratados. El tema es de que cuando el padre fallece o el dinero casi es un pretexto, porque no estamos hablando de fortunas grandes o de millones, ¿no es cierto? Entonces, este tratamiento de las herencias tiene que venir desde más atrás, desde la familia, desde el complemento de padre, madre, desde el amor que se da a los hijos y también desde el tema de la crianza de la independencia, porque en realidad debemos criar a los hijos para que salgan al mundo, para que ellos trabajen, para que ellos puedan sostenerse. No los criamos para nosotros, los Para criamos heredar lo que nos queda, ¿no? No lo criamos claro, para eso. para la vida, porque si siempre les detenemos, les decimos, hijito, tú no puedes, hijito, yo ven, aquí construiremos una casita, haremos, ellos no crean esa independencia. Y lastimosamente aquí en nuestra sociedad seguimos tratando a hijos adultos como niños. Entonces, estos hijos difícilmente pueden tener un trabajo, difícilmente pueden prosperar porque son niños, no han asumido las responsabilidades de adultos. Entonces, un adulto que no tiene valores se vuelve en un adulto desesperado que necesita dinero desde cualquier punto de vista y lo que menos piensa es el trabajo. Entonces empieza a ver lo que tienen los padres y a apurar lo que se llama la sucesión del padre, ¿no? A apurar la muerte del padre, o sea, ya no los cuidan para que vivan, sino que prefieren de una vez agarrar la herencia. Y decir que se mueran. La verdad es Sí, que es así, sí, que claro, y mueran de una dejar que vez, se ¿no muera. es cierto? Más si son de Claro. avanzada edad. Ahora, doctora, yo tengo varias otras dudas que le voy a transmitir porque también me las han transmitido. Los hermanos pueden heredar, es decir, fallece los padres de una familia, los hermanos de los padres, ¿pueden heredar algo? ¿O la Eh, herencia es eh, directamente para los hijos?
Bueno, pueden ser ascendientes, en este caso lo que estás diciendo, padres o hermanos, o descendientes, pero la ley primero reconoce a los descendientes, o sea, a los hijos y a la esposa en primer lugar. Si no hubiera esposa o hijos, serían los padres Al quienes soltero, sean por ejemplo, un soltero o una soltera. al soltero o a la soltera, los padres, si es que están con vida, cualquiera de los padres. Si no existieran padres, entonces pueden declararse los hermanos. Si no existieran los hermanos, puede declararse hasta un sobrino. Yo he tenido un caso de 3 hermanos que han fallecido sin dejar familia, 3 hermanos y un sobrino heredado de los 3 hermanos, porque ha sobrevivido. El ¿Y único que heredó mucho o poco? heredó bastante porque era de gente que era soltera, ¿no? De hermanos que han sido solteros. Bueno, ¿se pueden reclamar las rentas de jubilados cuando fallecen los titulares? Sí, puede, claro, las rentas sí corresponden a los viudos y viudas y si hubiera menores de edad. Si no, si son mayores, ya no. Es decir, si uno fallece, digamos, fallezco yo, mi esposa puede recibir mi renta, Puede mis recibir hijos menores también, también. pero no hijos mayores, adultos arriba de 18 o No, 21, no, disculpe la ignorancia, 18, arriba de 18. 18. Ellos no podrían recibir ya mi renta. Pero tu esposa sí, Mi esposa sí, mis hijos menores también, para que quede también. claro. ¿Se hace un trámite para reclamar esto? Sí, se realiza un trámite donde existen ciertos requisitos, pero sí, se realiza el trámite. Todo tiene que ser con trámites, ¿no es cierto? Primero tiene que ser la aceptación de herencia ante un notario de fe pública. Ahí es donde sale la descendencia, ahí es donde se presenta el certificado de defunción, el certificado de matrimonio de los hijos, si existieren. Y con este documento es donde se va a las diferentes entidades, a AFPs, a las jubilaciones, en fin, los derechos también que tienen de sepelio o a las instituciones correspondientes. Y ahora voy a ese tema de qué derechos tiene uno cuando pierde a la persona querida, digamos, ¿no es cierto? Porque hay algunos elementos importantes. Pero en el tema bancario me llama muchísimo la atención a mí, por ejemplo, doctora, ¿qué pasa con las deudas? Si uno fallece hereda deudas también, deja deudas, ¿las deudas con un banco, por ejemplo, terminan cuando uno muere? No, dependiendo de cómo se ha hecho el contrato, las garantías, no. Así como heredamos los bienes, también heredamos las deudas, ¿no? Dependiendo de cómo han sido elaborados los contratos. El banco, por ejemplo, sí heredas también las cuentas con este documento que es la aceptación de herencia, puedes reclamar las cuentas que haya tenido en cooperativas, en bancos, pero también también te haces bajo un proceso ante juez, también se reclaman las deudas. Es decir, yo no me puedo liberar. Si digamos, voy a poner un ejemplo concreto, fallece mi papá y mi papá tenía una deuda, ¿sí? Yo no me puedo librar de esa deuda, yo no me libro de esa deuda. Yo tengo que No, pagar también esa deuda. tienes que seguir pagando, dependiendo que el acreedor te haga el trámite correspondiente, ¿no ve? Bueno, un Tiene banco que no me acudir. perdona, ¿no? Pues, claro, el banco no, el No. banco Un no, privado, probablemente. ¿O no? tal vez, Tampoco. claro, un privado tal vez, ¿no ve? Puede perdonarte la deuda. ¿Qué tan importante es hacer un testamento, doctora? Bueno, en nuestra legislación el testamento es una quinta parte, digamos, de lo que tiene el cujus, el que ha muerto. ¿Por qué? Porque nuestra legislación reconoce que todos son herederos, ¿no? Todos los hijos dentro de matrimonio, fuera de matrimonio son herederos. Pero si él quisiera dejar a alguien que no es su heredero forzoso, puede disponer esta quinta parte. ¿Qué son? Pueden ser joyas, pueden ser algunos bienes que él desea a una persona especial. Para eso es importante el testamento. ¿No ve? Lo que él quiere dejar, pero no siempre a los herederos forzosos. Ahora, pero por ejemplo, en el marco de una diferencia que pueda existir familiar, uno sabe que su familia es conflictiva y uno ya está en el último momento, en el último aliento de la vida, ¿puede dejar un testamento para que las divisiones no tengan discusión alguna y eso puede ser validado ante autoridad judicial?
Si dejara un testamento, por eso te digo, en el testamento solo puede entrar la quinta parte. Después él no puede, el que testa no puede decir, no quiero que mi hijo Pedrito tenga, que mi hijo... Pero también No, puede decir, quiero que todos mis hijos tengan por igual. Eso puede decir, sí. eso ya reconoce la ley, aunque él diga o no diga. ¿No ve? El testamento es, digamos, por decirte si tiene un piano, si tiene unas joyas, que puede decir quiero a la tía o a otra persona que no sea un heredero forzoso. Pero ese es el tema de nuestra legislación que sí o sí reconoce a todos los hijos, buenos o malos. La única forma que tienes de perder tu herencia es cuando hay un juicio de indignidad con sentencia ejecutoriada. Este juicio quiere decir cuando has atentado contra la vida de tu padre o de tu madre, como en los casos que hemos visto en los que nos has mostrado, Martín, o cuando, O sea, ahí digamos, pierdes la herencia. sí, has obligado a tus papás a trabajos duros, los has maltratado, pero que se compruebe judicialmente. Claro, Es la única. yo he visto muchos casos, he visto, por ejemplo, en el Valle Bajo, donde expulsan a los padres de los bienes y los hijos quedan dentro, los padres básicamente mendigando, doctora. Exacto. Pero tendrían que acudir, ¿no? Bueno, ahora tenemos bastantes entidades como el adulto mayor o tenemos, ¿no? En esta jefatura del SLIM y demás cosas que se puede proteger a estas personas de la tercera edad porque ya prácticamente ni ellos mismos pueden defenderse y les hacen firmar cualquier papel que ellos mismos no saben qué es lo que están firmando. Entonces se ha visto que han quedado fuera de las casas o que ya incluso ya han pasado a las casas a nombre de sus hijos con un anticipo de legítima o como ventas que se hacen fictas. Ahora, Es una sí, realidad triste, pero existen pero nuevas existe. leyes para nuestros adultos que los protegen de esto. Ahora, si el esposo fallece, doctora, y existen la esposa e hijos, ¿a cuánto les toca? ¿Cuál es el Bueno, porcentaje de siempre repartición? siempre al viudo o a la viuda un poco más, porque se supone que ellos han quedado más vulnerables, tienen más edad y necesitan vivir, están quedando sin su pareja. Para ellos es el 50% más una parte del monto total del patrimonio. Y los hijos es dividido. Es decir, Por decir, pongamos un ejemplo muy concreto. Son 100 bolivianos que se van a dividir. La esposa sí, recibe 50. ¿Los hijos 50. reciben 50? No, los otros 50 se divide entre los 2 hijos o 3 hijos, dependiendo más una parte para ella. Ah, ya, Digamos, si digamos. son 5 hijos, los 50 se divide en 6 para la viuda más. Ajá, es decir, digamos, la viuda también ingresa 50% más una cuota una más. cuota del resto del 50%. Sí, ajá. Bueno, claro, por todo lo que usted explica, además por todos esos elementos que explica. Cuando la muerte es repentina, cuando la muerte se da sin aviso, que ocurre convencionalmente, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se procede? Porque uno se queda, como dijo, con deudas, uno queda con tal vez beneficios económicos también, pero ¿cuál es el primer paso que uno tiene que dar después de pasar la pena y el dolor, doctora? Orientemos a la gente. Bueno, el primer paso, ahora, por el tema de los feminicidios y de los homicidios, antes se registraba simplemente con el certificado de defunción, pero ahora si las muertes han sido en la casa, si el difunto, digamos, no tenía alguna enfermedad, no estaba y ha aparecido repentinamente muerto, sí o sí necesariamente les piden un informe forense, porque antes, Martín, podían hacerles caer de las gradas y decir se ha caído y se registraba, pero ahora el forense se encarga de ver si realmente ha sido una muerte accidental o ha sido una muerte provocada, porque muchos homicidios y muchos feminicidios se han pasado por alto por esta situación. Entonces ahora sí o sí tiene que pasar por el informe del médico forense. El que ya está en la clínica, el que ya estaba con un cáncer, con una enfermedad terminal, no, porque su médico ya emite el certificado de médico diciendo que ya estaba enfermito, ¿no es cierto? Ya iba a proceder el fallecimiento.
Después, bueno, todos los padres deberíamos ser responsables de tener los papeles al día, los impuestos al día, saber qué bienes tenemos, cuáles son los folios reales de los bienes. ¿Por qué? Porque los hijos muchas veces no saben. Generalmente hay papás que tienen miedo de sus hijos, no les avisan las cuentas, no les avisan a nombre de quiénes están las casas, o finalmente tal vez hasta la casa está registrada a nombre de otra persona y no de los hijos. Bueno. Entonces eso también es parte de nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Bárbaro, ¿ah? Es terrible cuando uno se entera de las cosas que le ha podido delegar la mamá o el papá cuando han fallecido, por ejemplo, ¿no? Dejo en el tintero, ¿qué ocurre con los hijos que están fuera del matrimonio, doctora, que están fuera del matrimonio y no han sido reconocidos probablemente? Le voy a dejar ahí la preguntita de si pueden o no reclamar. Antes quiero mostrarle otro caso que se ha presentado, esta vez en Santa Cruz. También le voy a compartir pantalla, por favor, a continuación, para que podamos ver qué es lo que ocurrió con este caso para ser concretos. Ahí está, le voy a compartir, por favor, esto. Fíjese, le voy a contar lo que ha ocurrido con ellos. Se trata de un hijo que pagó a sicarios para matar a su padre. No logró su objetivo. Todo por acceder a la herencia. La policía en Santa Cruz, el año 2017, el 19 de noviembre, dio por esclarecido este intento de asesinato contra Filemón Peñaranda, registrado justamente en San Julián. Glover Peñaranda, su propio hijo, habría contratado a 2 sicarios para que maten a su padre, que sobrevivió al atentado. Ahí se lo presentaba ante la policía a él y a su cómplice también. Ahora, a ese extremo, digamos, contratar a sicarios para que puedan quitarle la vida a tus papás. Sí, sí, llegamos a esos extremos. ¿Conoce casos usted así? Bueno, yo conozco casos, por ejemplo, un hermano, ¿no? Era una familia bastante adinerada y dejaron un terreno a 2 hermanos, otro terreno a 2 hermanos. El tema es de que la hermana no tuvo hijos, sí se casó, pero no tuvo hijos. Entonces el esposo falleció y ella quedó viuda. Y el hermano, bueno, que se hizo cargo, entre comillas, buen hermano, la mantuvo llena de, ni siquiera la limpiaba, la mantuvo aislada, la mantuvo encerrada de los otros hermanos, y él construyó en el terreno de la hermana. Hasta que una de las hermanas detectó esto, fue a recuperarla a su hermana, pero su hermano dijo, no, ella me ha firmado, ella me ha vendido los terrenos. Pero era tan lamentable el caso de esta señora, porque la señora ya, por el fruto de la mala alimentación, fruto del abandono, hasta perdió detalles de la memoria, no sabía si evidentemente había firmado o no había firmado. Entonces, no solo se da a los padres, también se da entre hermanos, ¿no? Muchas veces hay miles de figuras en el tema civil, hay inventarios, hay formas de preservar los bienes, pero muchas veces el hermano que está con los papás lo saca los muebles, lo saca las joyas, o sea, no siempre podemos, no siempre las leyes nos protegen, ¿no? Siempre hay alguno más vivo, como dicen. Sí, un Abel y un Caín, ¿no? A veces así. Así son las familias, en verdad. Sí. ¿No? Qué difícil de admitir, pero es que existen. Por lo general, los hermanos mayores a veces tratan de superponerse y dejar a los más jóvenes casi a dependencia del mayor, ¿no es cierto? Así es. Así es, o sea, por ser el mayor piensan que es como el papá de la familia, ¿no? Siempre hay eso, Martín, siempre como seres humanos pensamos tal vez que merecemos más de la porción. También es que la ley nos pone a todos por igual, al bueno y al malo, porque puede haber uno bueno que ha cuidado a sus papás todo, va a recibir lo mismo que el que ha estado lejos, digamos, sí. Porque ahora, nos pone a todos por igual. Doctora, permítame en este momento también hacer referencia a algo que me parece muy importante, que es este tema que le planteaba antes de mostrarle el video. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con los hijos que no han sido reconocidos, digamos, por el papá? ¿Tienen derecho a la herencia?
Bueno, legalmente, si no pueden demostrar el reconocimiento, no. Pero existen figuras, nuestro Código de Familia de las Familias reconoce una prueba de ADN, una prueba biológica para que él demuestre que es hijo, pero tiene que acudir ante un juez, tiene que demostrar que es el hijo, y con la declaración del juez sí puede heredar, si es que quiere hacer este trámite, ¿no? Pero si no tiene eso, legalmente no podría reclamar si no se somete a esa prueba de ADN. Como de los artistas que aparecen los, Claro, los que quieren ser son los ejemplos reconocidos. más obvios, ¿no? Claro, si no quieren ser reconocidos, no pasa nada, pero sí tendrían acceso después de este procedimiento. Algo que puede ser algo, no sé, extremadamente obvio, pero ¿dónde se hace el trámite de declaratoria de herederos? La ¿Dónde se inicia? la aceptación de herencia se inicia ante el notario de fe pública con estos requisitos. La certificación de descendencia, que es lo más importante, porque ahí te está dando cuenta quiénes están registrados, quiénes no, quiénes tienen más hermanos, si están casados, ante el notario, presentando todos esos documentos, ¿no? Si es casado, si tiene descendencia, la certificación de descendencia, cuántos hijos son, todo eso. El problema no es la aceptación de herencia, Martín. El problema es que después de esta aceptación de herencia, se tienen 10 días para pagar los impuestos. Que a veces hasta para heredar necesitas tener un Dinero. fondo monetario, ¿no? Claro, necesitas tener dinero porque se paga el 3% a impuestos y el 1% a la gobernación. Y el plazo es a veces demasiado corto porque algunas familias no tienen los recursos en ese momento para pagar los impuestos. Entonces, por eso retrasan Ahí muchas viene veces. tal vez el primer impasse, la primera controversia probablemente, ¿no? Ahora, doctora, bueno, Claro. ya el tiempo nos está consumiendo. Lo que quiero remarcar a continuación es, ¿hay alguna especialidad dentro de la abogacía, dentro de lo que usted ejerce sobre las herencias? Claro que sí, están establecidas en el Código de las Sucesiones, en el Código Civil, en los capítulos de las sucesiones. Sí, existen muchas especialidades, Martín. Es Es decir, más, ¿hay abogados es especialistas sí, en hay herencias? en herencia, especialistas en este tema de pelear por la herencia, hay muchos. Claro, porque una vez que nos declaramos herederos, también cualquiera de los herederos, cuando están todos los herederos, ya puede pedir la división y partición de bienes, ¿no? Y obligar a vender y obligar a desajenarse, ¿no? De los bienes que uno ha heredado. Para cerrar, doctora, ¿es importante cuando uno va a heredar, primero acudir al abogado o directamente al notario? ¿Es mejor siempre ser orientado o directo al notario? Al notario, sí, porque se hace una solicitud ante el notario y recién al abogado, ¿no? Al notario, porque lo que tenemos que saber es exactamente qué tenemos, si tenemos otros hermanos, No hay o que, si sí, tiene, no hay que esconder o si nada, tiene, ni en lo claro, civil o ni si en los tiene. bienes, ¿no? Por ejemplo, puede haber un caso que antes, cuando el registro civil era precario, una persona se haya podido casar hace 10 años y nunca haya aparecido en el sistema. Y Uy, se haya vuelto a casar una segunda vez, entonces pueden aparecer dos esposas y bueno, para la ley la primera sería la que tiene claro. la facultad de heredar, pero también no pueden dejarla la segunda desvalida porque ella tal vez ha sido engañada, ella se ha casado de buena fe. Bueno, Entonces también se acude ante un juez para no dejarla desvalida a las dos esposas. O sea, pueden aparecer diferentes casos, casos excepcionales, casos me imagino. excepcionales. Bueno, doctora, le agradezco mucho por estos minutos. Quisiera saber cómo la podemos ubicar también. Hay mucha gente que probablemente tiene todavía dudas. Puede escribirle probablemente. ¿Cómo se puede contactar con usted por la orientación de redes? Está bien, tendría que ser tal vez por mi correo. Ahora por el momento estoy trabajando como consultora en línea en la jefatura del SLIM, que da mucha ayuda a las mujeres maltratadas, que da mucha ayuda a los adultos mayores, que también tiene abogados gratuitos para mucha gente que no tiene posibilidades. Entonces yo les espero en las oficinas y también la misma institución. ¿Un número celular, doctora? El número de mi celular es el 70 72 49 63. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo la gentileza de haber Ah, conversado conmigo, de permitirme tocar este tema. La voy a seguir
convocando, porque hay otros temas que nos gustaría tocar también siempre desde el punto de vista de la polémica y la controversia que a veces generan temas como el hecho de una herencia. Muchísimas gracias, doctora Ivette González Segües. Gracias, Martín. Muchas gracias por hacerme participar. Bueno, tenemos que ser rápidos y más concretos, pero es un tema muy lindo, Sí. muy amplio, y siempre, ¿no? Partir de que la familia es para amarnos, no para destruirnos. Ese Bueno, sería mi mensaje. lindo mensaje. Doctora, gracias por haberme acompañado en esta entrevista. A todos ustedes, amigos, también, amigas, si tienen más consultas, háganlas llegar por los chats de Facebook que tenemos habilitados también en este momento para que le transmitamos. La doctora con mucho gusto le va a responder también en el chat de esta entrevista. Gracias por acompañar a Martín Colque Rollano. Esta es mi página de Facebook. Muy gentiles. Nos vemos la próxima. Gracias, Martín.